La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora presentan Preparemos el Domingo, un programa que te ayudará a estar dispuesto a la escucha de la palabra de Dios, que luego de proclamada se hace Eucaristía y se hace comida. Ven a celebrar el amor de Dios, se derramará como agua limpia, empapando nuestras vidas de su presencia. Mis queridos hermanos, desde la parroquia Santos Apóstoles Pedro y Pablo de Guayama, te saluda el Padre Jesús Rangel para compartir con ustedes estos minutos que nos llevan a la preparación del cuarto domingo del tiempo ordinario de este ciclo B, ya finalizando el mes de enero. Y como decía la segunda lectura del domingo pasado, el tiempo apremia, el tiempo de la conversión, el tiempo de acercarnos más a Dios, de mirar los signos de los tiempos y saberlos interpretar a la luz del Evangelio. Y en esta etapa de la unidad que estamos viviendo dentro de nuestra diócesis, pues vivir cada día más unidos. Y como sabemos, este año las celebraciones dominicales, la liturgia propone a nuestra meditación el Evangelio de San Marcos, una de cuyas características es el así llamado secreto mesiánico, es decir, el hecho de que Jesús no quiere que por el momento se sepa fuera del grupo restringido de sus discípulos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Por eso, en varias ocasiones, tanto a los apóstoles como a los enfermos que cura, les advierte que no revelen a nadie su identidad. Por ejemplo, el pasaje evangélico de este domingo de Marcos 1, 21-28 habla de un hombre poseído por el demonio que repentinamente se pone a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le ordena: cállate y sal de él. E inmediatamente, constata el evangelista San Marcos, el espíritu maligno, con gritos desgarradores, salió de aquel hombre. Jesús no solo expulsa a los demonios de las personas, liberándolas de la peor esclavitud, sino que también impide a los demonios mismos que revelen su identidad. E insiste en este secreto porque está en juego el éxito de su misma misión, de la que depende nuestra salvación. En efecto, sabe que para liberar a la humanidad del dominio del pecado, deberá ser sacrificado en la cruz como verdadero Cordero Pascual. El diablo, por su parte, trata de distraerlo para desviarlo, en cambio, hacia la lógica humana de un Mesías poderoso y lleno de éxito. La cruz de Cristo será la ruina del demonio, y por eso Jesús no deja de enseñar a sus discípulos que para entrar en la gloria de Dios debe padecer mucho, ser rechazado, condenado, crucificado, pues el sufrimiento forma parte integrante de su misión. Por eso les invito, queridos hermanos, que en esta etapa de la unidad de nuestra misión, pues antes de proclamar el Evangelio, vamos a hacer la oración de la unidad. Ven, Espíritu Santo, purifica a la iglesia, renuévala, impúlsala, transfórmala, únela para poder responder a la misión que tú nos has enviado. Amén. Primer paso, leer el texto. ¿Qué dice el texto? Del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino que enseñaba con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él.
El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaban estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Segundo paso, meditar. ¿Qué me dice Dios a mí en este texto? Mis queridos hermanos, seguimos leyendo los primeros párrafos del Evangelio de San Marcos. Él tiene un deseo muy claro de presentar a Jesús como el Hijo de Dios, el consagrado. En el Antiguo Testamento nos encontramos nosotros con que Dios adoptaba a su pueblo, pero Jesús vive una relación con Dios directa. Y esto es expresado en este primer capítulo del Evangelio de San Marcos muchas veces. Lo dice en el versículo 1, lo dice Juan Bautista en el versículo 7, lo dice la voz de Dios, Padre en el bautismo, en el versículo 11, y ahora los demonios que tenían poseído a este pobre hombre también lo dicen en el versículo 24 de este primer capítulo. La presentación es evidente en todo este capítulo. Seguimos hablando de la buena noticia donde se cumple el plan salvífico de Dios y donde toda la historia del pueblo de Israel llega a su plenitud y es universal para todos. Este relato que hoy nos presenta la liturgia de este domingo cuarto de este tiempo ordinario es el inicio de una serie de enseñanzas que Jesús realiza más con signos y gestos que con palabras. Tal vez la primera insistencia es que, si bien después del pecado de nuestros padres, la humanidad completa estuvo fuertemente dominada por el príncipe de este mundo y la enfermedad y la muerte habían sido un triunfo de este. Ahora, el primer signo que Jesús muestra en su ministerio es la liberación de un endemoniado. De esta manera, Jesús demuestra que Él ha venido principalmente a destruir el reinado de Satanás y que siempre será victorioso sobre los espíritus inmundos. Jesús se encuentra entonces en Cafarnaún y desde allí comienza su actividad. Como un buen judío practicante, lo vemos participando en el día sábado, en donde fue a enseñar a la sinagoga. Tanto al principio como al final del relato, se presenta a la gente que lo veía con gran asombro. Es un dato muy curioso. Primero la autoridad de la enseñanza, luego por la autoridad ante los demonios. Jesús es presentado en este evangelio como quien tiene autoridad tanto en gestos y palabras que acompañan con su poder divino. Y también aparece Jesús en su vida pública. Está presente el maligno para mostrar el combate entre los ejércitos del mal y solo Jesús, quien es el que los vence. Es curioso que la misma tradición bíblica muestre a los ángeles con una inteligencia superior a los seres humanos. Y el demonio es un ángel que cayó y fue separado para siempre de Dios, del bien y de su reino celestial. Por eso es la batalla para que nadie pueda alcanzarlo. Aquí es este ángel malo quien reconoce a Jesús, el Hijo de Dios, el consagrado, el que ha venido a destruir el mal y a desterrar al maligno de este mundo. Jesús es el Santo de Dios, que representa la perfección, la pureza y la autoridad completa de Dios. En Jesús no hay mancha alguna. Por eso también tiene autoridad sobre aquellos que están sucios y desean ensuciar a los demás. Los demonios ya saben que Jesús ha llegado para destruirlo y acabar con su poder. Por eso la frase que dicen: ¿qué tienes tú con nosotros? Sabemos quién eres. Llama la atención que ahora sea el demonio quien identifica a Jesús como el Hijo de Dios, mientras que el pueblo
solo observa los milagros. En este signo, queridos hermanos, narrado muy sencillamente por Marcos, donde Jesús dice, cállate y sal de él, pues basta la palabra de aquel que es palabra para que las cosas se realicen. Y así como en el inicio la palabra daba las órdenes y las cosas comenzaban a existir, ahora es la palabra hecha carne que habla con autoridad para liberarnos del mal. Tercer paso, rezar. ¿Qué le quiero decir yo a Dios sobre el texto? Señor, te damos gracias porque nos enviaste a tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador. Queremos escuchar sus enseñanzas. Queremos vivir de verdad de acuerdo a ellas. Señor, solo entre tú y nosotros sabemos que hay muchas tentaciones en nuestras vidas. Queremos pedirte que nos ayudes a callar esas fuerzas que nos hacen daño y también te pedimos que en tu nombre bendito salgan de nosotros esas fuerzas malignas, pues nos hacen daño. Señor, ayúdanos contra el maligno enemigo tuyo. Queremos ponernos en tus manos y así, con una nueva vida, poder consagrar nuestras fuerzas a anunciarte que estás vivo, que estás con nosotros, que caminas con nosotros. Gracias, Señor, por elegirnos a formar parte de tu iglesia. Gracias, Señor, por elegirnos a formar parte de tu misión. Amén. Cuarto paso, actuar. ¿Qué hacer como resultado de la oración? La oración debe movernos a actuar. Te invito a que profundicemos sobre lo que significa todo este proceso de Jesús, el Señor, el consagrado de Dios. Y vamos a elegir entre nuestras amistades a alguien a quien podamos anunciar a Cristo vivo con un nuevo ardor. Vamos a convertirnos en misioneros. Vamos a convertirnos en esa persona que no nos da pena hablar de Jesús en nuestro trabajo, en nuestras oficinas, en el lugar donde estemos, aun cuando estamos en un sitio esperando que nos atiendan. Pues tenemos personas al lado que a lo mejor están entretenidas con sus celulares, pero podemos invitarles a que también allí pueden encontrar la palabra de Dios, meditarla y hacerla suya, dejar que la palabra entre en nuestro corazón y así la palabra expulsa todo el mal que pueda haber en nosotros. También vamos a buscar la manera de unirnos más como hermanos para poder anunciar a Cristo, como el texto nos dice que todos se maravillaron y corrieron a anunciar a Cristo, pues nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a anunciar la buena noticia que implica que nos comprometemos con todos, que implica que llevamos la palabra del Señor a tantas personas que hoy más que nunca la necesitan. Esa palabra de aliento, esa palabra del Cristo que sana, de Cristo que está con nosotros, de Cristo que nos ayuda aún en las dificultades y aflicciones de nuestra vida. Hagamos de este evangelio una verdadera catequesis que podamos poner al servicio de nuestra comunidad, unidos en la fe, unidos en el amor y unidos al Santo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga donde quiera que te encuentres. Desde la parroquia Santos Apóstoles Pedro y Pablo de Guayama, habló para ustedes el Padre Jesús Rangel. Preparemos el domingo. Este programa fue presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora. Puedes comunicarte a Omecos, P.O. Box 7520, Ponce, Puerto Rico 00732 7520 o a omecosponce@gmail.com. Puedes comunicarte con nosotros al teléfono 787-843-1548. De su presencia.